Buenos días. Bueno, vamos a comenzar la última sesión de julio. Y en esta ocasión la doctora de Servicio de Cardiología, a través de sus tres plazas de 4 a 5, Lucía, Patricia y Joan. Así que cuando quieras, Lucía. Gracias, Rafa. Bueno, yo soy Lucía, una de las todavía R4, y junto con mis compañeros y co-Rs, Joan y Patri, bueno, vamos a dar la sesión, como veis, hemos titulado El corazón del deportista entre el rendimiento y el riesgo. Este es el índice que vamos a seguir y, bueno, la pregunta que planteamos un poco, antes de plantear esta pregunta entre el rendimiento y el riesgo, traigo 4 electros y, bueno, no sé qué os está pasando por la cabeza, qué estáis pensando de estos electros, pero, bueno, lo que sí que diré es que 3 de ellos son de deportistas de alto nivel y solo uno de ellos es de una persona que tiene una patología y que ya solo con el electro, si lo miramos bien y lo analizamos, podríamos saber o intuir cuál es de cada una de estas personas. Luego, por supuesto, pues unido a la historia clínica del paciente. Y esta pregunta que planteamos entre el rendimiento y el riesgo, bueno, al final sabemos que el ejercicio, sabemos, o al menos todos decimos siempre, ¿no?, que es la mejor polipíldora que existe, que es el mejor fármaco que tenemos, y es que al menos a nivel cardiovascular sí que los beneficios que tiene son ampliamente conocidos, nos ayuda en la mejora del control de la presión arterial, del perfil glucémico y lipídico, con esto pues disminuyendo el riesgo cardiovascular, mejora la función endotelial, la oxigenación de los tejidos. Y bueno, pero siempre surge, ¿no?, esta pregunta de ¿el deporte es sinónimo de salud? Porque bueno, hay muchos casos en los que, como ahora veremos, a veces se nos viene a la cabeza, ¿no?, de que hacer deporte incluso mata. Y es que sí que hay que saber que en personas que ya tienen una patología de base, pues el ejercicio intenso puede ser un trigger para tener algún evento. Y es que, bueno, la muerte súbita durante el ejercicio es verdad que tiene una baja incidencia, entre 1 de cada 40.000 a 80.000 atletas año, pero el impacto a nivel social y mediático es muy alto. Y a todos nos vienen a la cabeza pues imágenes de deportistas profesionales, futbolistas, jugadores de voleibol, ciclistas, que durante pruebas deportivas tienen una muerte súbita, o incluso que carreras populares, la Maratón de Toledo, la Media Maratón de Madrid, y cualquiera de nosotros podríamos participar en ella, pues siempre sale alguna noticia, ¿no? Por suerte son muy esporádicas, pero como digo, el impacto es muy, muy grande cada vez que algo de esto ocurre. Y es que, bueno, pues es a veces complicado porque sabemos que tenemos una zona verde, una zona de seguridad, digamos, en la que lo que tenemos es un corazón de atleta, es un paciente que tiene adaptaciones al ejercicio. Tenemos una zona roja en la que claramente sabemos que estamos ante una patología, miocardiopatías, enfermedad coronaria, canalopatías, pero lo difícil, como nos pasará a todos en nuestras especialidades, pues esa zona gris, esa zona en la que no sabemos si lo que está pasando, si lo que puede pasar, si es patología o si es un paciente sano que se está adaptando, en este caso, al ejercicio, a lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que conocer para hablar del ejercicio del corazón son las adaptaciones que tenemos de forma fisiológica al ejercicio. Y, bueno, el corazón de atleta que llamamos, pues al final es un reto, como ponemos ahí, ¿no? Y no es más, como digo, que la adaptación fisiológica al entrenamiento, el corazón ante este entrenamiento pues se hace más grande, más fuerte, lo que hace es trabajar de forma más eficiente, porque el entrenamiento al final no es más que una sobrecarga crónica de presión y volumen. Pero sí que es importante conocer, bueno, qué paciente tenemos delante, su edad, si es hombre o mujer, si es de raza blanca o raza negra, y muy importante también el tipo de entrenamiento. No es lo mismo deportes, ejercicios que son más de potencia, más de resistencia, y además es importante también saber qué nivel de intensidad nos ofrece ese ejercicio, porque en función de todos estos factores esperaremos ver o no ciertas adaptaciones pues cuando veamos a nuestro paciente, cuando veamos su corazón. Y es que este metaanálisis publicado en el año 2025 nos habla de cambios a nivel molecular, a nivel funcional y a nivel estructural. Y a nivel molecular, según si hacemos más ejercicio tipo HIIT o potencia o de resistencia, pues serán diferentes genes y diferentes vías a nivel mitocondrial, del óxido nítrico, de regulación endotelial, pues serán diferentes estas vías las que se potenciarán o no, y además en diferente medida. A nivel estructural, también en función de si el ejercicio es más de resistencia, más de potencia, pues encontraremos más hipertrofia excéntrica o concéntrica, y como digo, estas adaptaciones pues también serán distintas. Y por último, en cuanto a nivel funcional, pues por ejemplo, la mejora del consumo de oxígeno, ¿no?, que pues hablamos mucho de ella, está muy de moda, al menos en el mundo de cardiología, deporte, pues también esta cambiará en distinto modo según el ejercicio al que nuestro paciente se someta.
Y es que a nivel electrocardiográfico, sobre todo lo que vemos son cambios secundarios a ese predominio del tono vagal, tendencia a la bradicardia sinusal, podemos ver bloqueo de primer grado, incluso rachas de Movitz 1, datos de reproducción precoz y se traducirá a nivel electrocardiográfico, pues datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo y podemos encontrar bloqueo incompleto de rama derecha. En cuanto a los cambios estructurales, va a haber una hipertrofia y un crecimiento de cavidades que va a ser, y esto lo destacan mucho en todos los artículos, que va a ser simétrico y armónico, es decir, no va a destacar la hipertrofia o el crecimiento de una única cavidad, sino que veremos que es algo, pues eso, ¿no? Armónico que acompaña. Y además va a ser siempre mayor en varones, en pacientes de raza negra y en personas que hacen deportes de resistencia. Esto es muy importante, como decía, también poner un poco en contexto qué paciente tenemos delante. Si es pues una chica de 20 años, es un hombre de 28, si lo que hace es carrera de fondo o si se dedica al bádminton. Y por último, en cuanto a los cambios funcionales, sí que a priori, ¿no?, la función sistólica y diastólica del corazón va a ser normal. Sí que es verdad que podemos ver una función del ventrículo izquierdo, bueno, y también en el caso del derecho, que bueno, el izquierdo, que es el que más nos fijamos muchas veces, va a ser límite en reposo, sí que normaliza con el ejercicio, y vamos a tener ese aumento del llenado diastólico, que es lo que bueno, describen como una función diastólica supranormal, y también de, bueno, del gasto durante el esfuerzo. Y sí que es muy importante también esta imagen porque pues, no es todo blanco-negro, no es corazón de atleta sí o no, sino que tenemos unas características que nos dan este corazón de atleta, pero como pasa en todo, pues tenemos unas zonas de solapamiento con lo que son miocardiopatías de base y que ahí es donde está también un poquito el reto, ¿no?, en buscar cuando es algo, esa zona gris, cuando estamos ante un paciente sano o cuando hay enfermedad. Y bueno, pues por ese engrosamiento del septo tendremos que hacer a veces diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrabeculación del ventrículo izquierdo es, en cierto modo, normal en respuesta al ejercicio y también habrá que hacer diagnóstico diferencial con las miocardiopatías que pueden darlo, con la dilatada, bueno, ya no se conoce como no compactada del ventrículo izquierdo, ese término ya está denostado, pero bueno, quizá es el que más ampliamente conocemos. Esa dilatación que podemos ver y función limítrofe, ligera disfunción del ventrículo derecho, pues con la ritmogénica del ventrículo derecho y ese ventrículo izquierdo un pelín dilatado, con una función, como decía, límite, en ese límite bajo, pues para hacer un diagnóstico diferencial con la miocardiopatía dilatada. Y para todo esto, pues tendremos que pues, preguntar al paciente si le pasa algo, no le pasa, si tiene antecedentes familiares, ver además otros parámetros y aquí nos ayudará mucho pues, las técnicas de imagen para el diagnóstico diferencial, especialmente tanto la ecocardiografía como la resonancia, como veremos ahora más adelante. Y sí que, bueno, sobre todo en ciertos cambios, pues además saber que si la persona que tenemos delante, sea o no paciente o estemos decidiendo si lo es, pues una forma de diferenciarlo no es que si deja de hacer durante unas semanas ejercicio, pues empezaremos a ver cómo algunos de esos cambios pueden comenzar a regresar en el caso de que sea una persona sana. No, esto no pasaría si es un paciente con una miocardiopatía. Y para ayudarnos, por lo que sí que tenemos son los criterios internacionales de 2017, publicados por SARMA, y al final lo que nos habla es de ciertos hallazgos en el electro, que es una prueba, y como hablaremos más adelante de ella, a la que todos tenemos acceso y que es barata, si tenemos ciertas nociones, es relativamente fácil de identificar ciertos cambios. Al final nos habla de que son hallazgos normales del electro, que son sobre todo, pues como decía, datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo o derecho, el bloqueo incompleto de rama derecha, la reproducción precoz, luego cambios, como decíamos, de este predominio en tono vagal, pues como tener bradicardia sinusal, podemos ver bloqueo de primer grado o de segundo grado Movitz 1, y importante, la onda T negativa de V1 V4 en pacientes de raza negra y de V1 V3 en pacientes menores de 16 años. Fuera de estos contextos, probablemente pasaríamos a la zona roja, a lo que son hallazgos anormales del electro que conocemos. Cambios en la repolarización, inversión de la onda T, descenso del ST, que tengamos ondas Q patológicas, que eso habla de necrosis, un bloqueo de rama izquierda o que tengamos un QRS muy ancho, luego bloqueos más avanzados, que tengamos un PR muy prolongado, que ya hablemos de segundo grado Movitz 2 o bloqueo de tercer grado, taquicardias auriculares y ventriculares, y luego ya incluso hallazgos que son incluso a veces patognomónicos de ciertas patologías, que tengamos la onda épsilon, prescitación ventricular o un QT prolongado o patrón tipo 1 de Brugada. Y luego está esta zona gris, la que a nadie nos gusta, pero que existe, que son estos hallazgos borderline que habría que valorar, como son desviaciones a la izquierda o a la derecha del eje, crecimiento auricular o el bloqueo de rama derecha. En caso de que tengamos hallazgos normales o solo uno de estos hallazgos borderline, en caso de que tengamos un paciente asintomático y sin antecedentes familiares, que al final esto es muy importante, pues no precisaría de más estudios, pero en el caso de que tengamos hallazgos anormales del electro o de estos hallazgos borderline, pues sí que tendríamos que investigar más. Y ahora ya os dejo con mis compañeros que nos van a contar un poquito parte del screening y de las patologías que nos podemos encontrar. Vale, pasamos ahora al siguiente punto que trata sobre el... Vale, pasamos al siguiente... Esto cambia el...
Pasamos al siguiente punto que trata sobre el screening preparticipación y la prevención de muerte súbita. Como ya ha comentado Lucía, la incidencia de muerte súbita en el deporte es de 1 por cada 40.000 a 80.000 atletas por año, siendo más frecuente en varones de raza negra durante el ejercicio o inmediatamente después del mismo, y las disciplinas deportivas que más frecuentemente han asociado esta entidad son el ciclismo por delante del fútbol y el maratón. Y es que el deporte actúa como desencadenante sobre una enfermedad subyacente. En la imagen de la diapositiva vemos en los cuadraditos relaciones o asociaciones típicas entre la taquicardia ventricular catecolaminérgica y el correr largas distancias, el síndrome de QT largo y la natación, y el ciclismo con la miocardiopatía hipertrófica o la ritmogénica de ventrículo derecho. Y lo que es muy importante y queremos remarcar es que todo screening irá enfocado a valorar la etiología principal según cada grupo de edad, ya que esa etiología es variable según la edad. En jóvenes, entendido con edad menor a 35 años, todos nuestros estudios irán dirigidos al despistaje de miocardiopatías hereditarias o estructurales. En primer lugar, la hipertrófica y seguida de la ritmogénica. Luego ya vendrían canalopatías, como el síndrome del QT largo, el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular catecolaminérgica, seguida de anomalías congénitas de las arterias coronarias y de la miocarditis. Y en esos adultos, o también conocidos como deportistas máster, según la nomenclatura de los estudios que hay en este ámbito, por encima de 35 años, con muchísima diferencia la etiología principal es la enfermedad coronaria aterosclerótica, que en muchas ocasiones es subclínica y esa muerte súbita puede ser la forma de debut. Aquí vemos un trabajo español con numerosos autores publicado en Recardio Clinics en 2024, que es un ejemplo tanto de cribado básico como luego ampliado si hay alguna anomalía o algún hallazgo específico en ese primer nivel de cribado. Y es que el modelo europeo, basado o sustentado en las guías vigentes de 2020, basan ese primer nivel de cribado en historia clínica, que contiene historia personal, historia familiar y también la historia deportiva, que es muy importante, contemplando pues el nivel competitivo, la frecuencia de entrenamiento y demás. La exploración física y de forma sistemática la realización del electrocardiograma de 12 derivaciones. Y si vemos pues una anomalía o un hallazgo específico en ese primer nivel de cribado, en función de la edad del paciente y del nivel competitivo, se recomiendan unas pruebas u otras en función de la etiología más acorde a ese grupo de edad. En los menores de 35 años o también en sujetos federados pero no competitivos de élite, la primera prueba a realizar sería el ecocardiograma transtorácico, dirigido al despistaje de una alteración estructural. En los deportistas máster lo hablaremos a continuación de forma más detenida, ya que es el grupo de edad donde hay más información y donde más nos dirigen las guías y las recomendaciones clínicas. Y en aquellos deportistas que comprenden niveles competitivos entre el alto rendimiento, el alto nivel o los profesionales, se valora la realización de una ergospirometría, un ecocardiograma transtorácico y una analítica, que en función del organismo, la federación que vigile y controle ese cribado, se repetirá con una periodicidad cada 1 o 2 años. En los deportistas máster ya hemos introducido que la principal causa es la enfermedad coronaria aterosclerótica, y es que la gran mayoría de casos, pues como ya hemos dicho, es subclínica, ya que el esfuerzo intenso puede precipitar isquemia y desencadenar arritmias ventriculares. Y lo más importante es que aparte de ese primer nivel básico, siempre hay que realizar una estratificación del riesgo cardiovascular mediante escalas validadas y en función de hallazgos en el nivel previo, valorar la realización de una ergometría o una ergospirometría para poder desenmascarar isquemia inducible o desencadenar arritmias con el esfuerzo. Y solo en casos seleccionados se podría completar ese estudio con la realización de un angioTAC coronario con score de calcio. Aquí vemos las guías europeas vigentes, que son de 2020, que en función del riesgo cardiovascular del paciente y la intensidad de la actividad física a preparar o que realiza habitualmente el deportista, se recomiendan unas pruebas y se atreven a dar recomendaciones en cuanto a la restricción de la práctica deportiva. Lo que vemos es que en pacientes que no tienen factores de riesgo y que realizan habitualmente pues, actividad física con cierta regularidad, no se recomiendan demás pruebas ni presentan restricciones en cuanto a su práctica deportiva. Pero en aquellos que al menos presenten un factor de riesgo o sedentarismo y van a
y la intensidad de la actividad física en cuestión va a ser alta, muy alta, como por ejemplo sería preparar un triatlón, sí que además de ese primer nivel básico de screening, se recomienda esa evaluación del riesgo cardiovascular con escalas validadas. Ahí es cuando, si viéramos una alteración, ampliaríamos el estudio con una ergometría, una ergospirometría, y en casos seleccionados se puede contemplar el angioTAC coronario, y si hay alteraciones, pues ahí evidentemente ya habría que hacer una coronariografía invasiva. En cambio, en sujetos que en ese primer nivel de cribado no presenten alteraciones, no sería necesario realizar más pruebas ni presentarían restricciones en cuanto a su práctica deportiva. Controversias del screening preparticipativo: el papel del electrocardiograma de 12 derivaciones. Actualmente es la pieza central del modelo europeo, ya que presenta mayor sensibilidad incluso que la historia clínica y la exploración física sumadas. Ha presentado, según numerosos estudios, sobre todo la gran mayoría de ellos realizados en Italia, como el que vemos en la diapositiva, ha presentado una reducción histórica de muerte súbita en ese país de hasta el 89%, y gracias a los criterios internacionales de 2017 implementados y que ha comentado Lucía, se ha visto una reducción de los falsos positivos. Por lo tanto, a nivel europeo sí que se recomienda que sea universal, pero a nivel americano es diferente. Y tenemos una actualización de las guías, las últimas en 2025, que cada vez reconocen más el papel del electrocardiograma en cuanto a valor diagnóstico, pero siguen defendiendo que no es del todo coste efectivo porque todavía hay bastantes falsos positivos y se necesita más personal entrenado en la interpretación del mismo. En cuanto al estudio genético, yendo a una medicina cada vez más personalizada y más de precisión, claramente no es universal porque no es coste efectivo. Evidentemente es una entidad con baja incidencia, el test genético tiene alto coste y hay mucha incertidumbre en cómo actuar en esas variantes de significado incierto o en los casos de penetrancia incompleta, es decir, en aquellos deportistas que presenten una mutación patogénica o probablemente patogénica, pero que nunca lleguen a desarrollar la enfermedad. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Y sí que claramente, y según las guías, habría que realizar el estudio en sospecha clínica, en antecedentes familiares, en muerte súbita inexplicada y en hallazgos concordantes con miocardiopatía y canalopatía. Pasamos ahora al siguiente punto, que es la famosa cara B del deporte, y es la relación sobre todo de esos deportes de resistencia, ultra endurance, con arritmias y fibrosis. En primer lugar, queremos hablar de la fibrilación auricular. Sabemos que es más frecuente en varones por encima de los 40 años que realizan estas disciplinas deportivas de resistencia, como son el ciclismo, el maratón, el triatlón y el esquí de fondo. Y lo que es muy típico a nivel epidemiológico es la relación en que una exposición moderada conlleva un efecto protector, pero una exposición intensa y prolongada en el tiempo sí que se ha visto que puede conllevar un aumento del riesgo de fibrilación auricular. ¿Y cómo se justifica esta relación? Por la suma de tres factores. Necesitamos un sustrato que evidentemente se define como un remodelado auricular, y es que esa dilatación auricular conlleva un aumento de la masa miocárdica, esa fibrosis atrial y esa inflamación miocárdica se traduce en trastornos eléctricos que, con la suma de moduladores como son la bradicardia o la disregulación del tono autonómico típico de estos deportistas, pues sumado al trigger que es la extrasistolia auricular, pues pueden justificar esa relación de fibrilación auricular en el deporte de resistencia. Y es más típico que aparezca en el reposo o incluso por la noche, que es cuando predomina ese tono vagal de los deportistas. Siempre muy importante individualizar y compartir todas las decisiones en cuanto a tratamiento dirigido y anticoagulación en estos deportistas, y valorar tratamiento antiarrítmico versus ablación de venas pulmonares precoz, entendiendo que un tratamiento antiarrítmico puede conllevar una disminución del rendimiento deportivo. Y en cuanto a indicación de anticoagulación, sobre todo en checks bajos de hasta un punto y deportes de contacto, o por ejemplo el ciclismo, que conlleva pues riesgo de caídas con consecuentes traumatismos y aumento del riesgo hemorrágico tras las mismas, recordemos que hasta checks de hasta un punto se puede individualizar y compartir la decisión de anticoagulación con el deportista. Remarcar que la extrasistolia ventricular en el deportista es claramente benigna en la gran mayoría de los casos, pero hay ciertos red flags que nos obligan a completar el estudio. Estos son pues, que asocien
brevemente son que asocien síncope, coexistencia de varias morfologías, que tengan una morfología no típica en origen de tractos de salida y que aumenten con el ejercicio. Esto, con presencia de al menos de uno de estos, pues nos obligaría a completar el estudio con Holter para valorar la densidad de los mismos, con ergometría o ergospirometría para valorar esa respuesta al ejercicio y, evidentemente, despistaje de cardiopatía estructural o de miocardiopatía inducida por extrasistolia ventricular de alta densidad mediante ecocardiograma transtorácico y, siempre que haya disponibilidad, pues evidentemente mejor y valoración más completa con la resonancia. En casos que pueda esconder enfermedad coronaria aterosclerótica subclínica, pues evidentemente completar estudio con coronariografía, pero lo más importante, y el mensaje vuelve a ser el mismo que ya hemos introducido en la fibrilación auricular, que es individualizar y compartir la decisión de tratamiento médico versus ablación del foco ectópico. Y, evidentemente, en aquellos pacientes que hayan padecido pues, una arritmia ventricular sostenida, pues habría que valorar el implante de DAI en prevención secundaria, y en aquellos que asocien cardiopatía estructural con un ventrículo muy remodelado y disfuncionante, pues valorar ese implante de DAI en prevención primaria. Un tema que está muy en boga actualmente es la fibrosis miocárdica. Y es que todavía no tenemos la suficiente información para contestar la pregunta que lanzo en la diapositiva, y es que si es un hallazgo benigno adaptativo o un sustrato proarrítmico. Lo que sí sabemos es que es más frecuente en deportes de gran carga dinámica y tras décadas o muchísimos años de entrenamiento. El patrón típico o benigno suele ser focal y con extensión a nivel inferolateral en ventrículo derecho o inserciones ventriculares. Puede actuar como sustrato arrítmico, y esa es la gran importancia de terminar de estudiar pues, esta entidad, y la mejor prueba para su estudio es la resonancia magnética con el realce tardío de gadolinio. Si queremos remarcar los red flags que nos obligaríamos a contemplar si estamos realmente ante una miocardiopatía y nos alejaríamos del corazón de atleta, y eso es pues que ese realce sea extenso, que sea a nivel subepicárdico intramural, que presente un T1 nativo o un volumen extracelular alto, que presente dilatación univentricular, disfunción ventricular, arritmias ventriculares, síncope o historia clínica. Y ahora continuamos con... Vale, y ahora vamos a cambiar ya un poco de tercio, vamos a hablar ahora de recomendaciones deportivas en cardiopatías concretas. Hemos hablado ya de la fisiología, de los cambios que supone el deporte en población general, pero ahora vamos a hablar de otra cara de la moneda completamente. Ya no estamos hablando de atletas sanos que quieren practicar deporte o que tienen que hacer un pre-screening, estamos hablando de pacientes que vienen a nuestra consulta y que quieren realizar altas cargas de ejercicio, ¿no? Solo como modo de introducción decir que a día de hoy no tenemos ningún dogma claro, ni hay ninguna directriz clara que seguir, nos basamos en consensos de expertos y sobre todo en tomar decisiones conjuntas con el paciente. Esto, aunque os puede parecer de lo más normal, la verdad es que es una cosa novedosa en este cambio, y es que lo que teníamos hasta hace bien poco, que son las conferencias de Bethesda, que empezaron en el 85 y que se actualizaron un par de veces posteriormente, y este paper, que es el primero que tuvimos de 2015, nos decían que había que ser bastante restrictivos en cuanto a las recomendaciones de práctica deportiva que dábamos en nuestros pacientes. Pero hoy en día sí que es verdad que esto está desfasado, ya no solo por el cambio social que estamos viviendo en la actualidad hoy en día con la práctica deportiva, sino por los avances científicos que hemos tenido en los últimos años. Ahora miramos más allá y sabemos que la toma de decisiones compartida con el paciente es un imperativo ético de la medicina en general, como ya sabéis, pero sobre todo y en concreto de la cardiología deportiva. En esta línea va en línea con los pilares principales de la ética médica, que respetan la autonomía del paciente y que aseguran que el atleta tome una voz reconocida dentro de la toma de decisiones. En los últimos 10 años, desde ese primer paper que hemos hablado, hemos tenido numerosos estudios que nos hablan ya de datos de seguridad en la vuelta a la práctica deportiva de estos pacientes, ¿vale? Tenemos ya datos de práctica deportiva en pacientes con desfibriladores, en pacientes con síndrome de QT largo, nuevos datos en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, etcétera. El primer artículo que tenéis aquí, que habla de pacientes con enfermedades hereditarias en general, que tiene sobre todo pacientes con síndrome de QT largo y con miocardiopatía hipertrófica, nos dice que en esta población la vuelta al deporte solo se asocia con un 4% de eventos adversos y que ninguno de ellos, de los observados, fueron muertes.
¿vale? Esto nos apoya a decir que la vuelta a la práctica deportiva no parece que tenga un riesgo prohibitivo en nuestros pacientes y que podemos tener esta toma de decisiones compartida. Antes de pasar a dar unas pinceladas de cada una de las patologías, decir que, como ya os ha adelantado Joan y Lucía, en lo que nos basamos ahora son en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología de 2020 y en este consenso que sacó la Sociedad Americana del año pasado. Si nos centramos ya en la patología, la primera de la que queremos hablar es la miocardiopatía hipertrófica, ya que es una de las primeras que se nos viene a la cabeza debido a que es una de las causas principales de muerte súbita en atletas jóvenes, ¿vale? Y que históricamente se ha tratado con restricción estricta del ejercicio. De hecho, en los consensos que hemos mostrado antes, los que teníamos hasta 2015, se decía que solo con tener sospecha o con tener la enfermedad diagnosticada ya no estaba permitido participar en la mayoría de deportes de competición. Pero la realidad es que la restricción sistemática del ejercicio en estos pacientes tiene muchas consecuencias, ¿vale? Favorece la inactividad física, tiene propensión a la obesidad, a complicaciones metabólicas, se asocia con un peor perfil cardiovascular de nuestros pacientes y esto asocia problemas psicológicos y, por consiguiente, una reducción de la calidad de vida, ¿vale? Por lo que podríamos decir que la restricción sistemática del ejercicio en nuestros pacientes conlleva más riesgo que beneficio. Pero, por suerte, como ya hemos dicho, este paradigma está cambiando. Estamos pasando de ser muy restrictivos inicialmente a estudios actuales que tenemos observacionales, incluso alguno aleatorizado, en lo que nos sugieren que la práctica deportiva no produce un claro aumento de mortalidad ni de arritmias malignas en nuestros pacientes, mientras sí que aumenta la capacidad funcional y la calidad de vida de los mismos. Por tanto, la tendencia actual ya no es un no rotundo al deporte, sino que fomenta una rutina de ejercicio regular e incluso se pueden considerar deportes de competición, pudiéndose permitir la participación tras una evaluación exhaustiva e individualizada si el paciente se clasifica como de bajo riesgo. ¿Qué queremos decir de bajo riesgo? Pues que no tenga un historial de síncopes inexplicados, que no tenga historia familiar de muerte súbita, que tenga un grosor parietal menor de 30, que no tenga taquicardias ventriculares sostenidas, que en la resonancia no veamos un realce extenso o que tengamos una respuesta normal de la presión arterial con el esfuerzo. La clave aquí está en el seguimiento anual de estos pacientes para detectar cualquier cambio en el fenotipo o cualquier cambio en los síntomas que tengamos. Por otro lado, en los pacientes de características de alto riesgo, que son los que cumplen alguna de estas, no es que se prohíba la práctica deportiva, se sigue fomentando una realización de ejercicio regular. Lo que sí que es verdad es que se prefiere que sea controlada por un profesional y sí que es verdad que en este caso los deportes de competición suelen estar desaconsejados. Un tercio totalmente distinto es la miocardiopatía ritmogénica. Esta es distinta ya que se considera aquí que el ejercicio sí que es un acelerador fenotípico, por lo que la postura sigue siendo muy restrictiva. La evidencia muestra que el deporte en esta enfermedad tiene de una alta intensidad, acelera la progresión estructural y la enfermedad, produciendo daño y fibrosis del ventrículo derecho y aumentando significativamente el riesgo arrítmico. La única duda que nos surge es en aquellos que son fenotipo negativo, pero genotipo positivo, porque, como ya hemos dicho, la evidencia de esta enfermedad es que cuanto más ejercicio hagamos, más probabilidad tenemos de desarrollar el fenotipo. Sin embargo, si vemos este metaanálisis del año pasado, que junta los distintos estudios que se han llevado a cabo y que estudian esto, vemos que no todos los genotipos están representados en la misma frecuencia y que, con gran diferencia, el más representado es la mutación en el gen de la PKP2. Esto ha llevado a las recomendaciones actuales que dicen que siguen siendo muy restrictivas en estos pacientes con genotipo de PKP2, pero que en pacientes con mutaciones diferentes a la PKP2 se podría considerar la participación deportiva tras un asesoramiento adecuado, teniendo en cuenta que asumimos riesgo debido a la incertidumbre y la falta de datos que tenemos en estos pacientes y sabiendo que tiene que ser una decisión individualizada y consensuada con el paciente.
Ya por mencionar también las canalopatías, que aunque menos frecuentes, también suelen estar en estas conversaciones porque son más frecuentes en gente joven. La primera de la que queremos hablar es el síndrome de QT largo, que sobre todo destacar los cambios que ha habido entre las guías de 2020 y las americanas de 2025. Y es que con los nuevos datos que hemos tenido en los últimos años, al contrario que en las de 2020, que nos decía que eran más restrictivas, hoy en día se puede considerar la participación deportiva en estos pacientes con fenotipo positivo en casi todos los escenarios, siempre que tengamos una supervisión experta, y se dice incluso que la natación ya no es prohibitiva en estos pacientes, incluso en pacientes con síndrome de QT largo tipo 1. Sí que es verdad que siempre tenemos que tener en cuenta que no tienen que tener síntomas, que deben estar correctamente tratados con beta-bloqueantes y que no deben de tener un historial de arritmias malignas previos. En este estudio en concreto que tenéis aquí, se hizo un seguimiento en el tiempo de 3 años y se vio que la tasa de eventos era similar entre los pacientes con QT largo que continuaban haciendo ejercicio vigoroso versus los que no lo realizaban. Del resto del canalopatías, 2 pinceladas. En el síndrome de Brugada no tenemos datos actualmente que justifiquen una restricción deportiva sistemática y lo único que se dice es que se deben evitar los desencadenantes arrítmicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que hay que tener cuidado con la hipertemia y que no se aconseja realizar ejercicio intenso cuando estamos en sitios de mucho calor ambiental o si tenemos episodios de fiebre. En la taquicardia ventricular catocalaminérgica, lo que se dice es que las decisiones clínicas deben estar guiadas por las pruebas de esfuerzo, que se recomienda realizar de 1 o 2 veces al año. E incluso si la prueba es positiva, lo que dicen es que tenemos que intensificar el tratamiento médico y si conseguimos una adecuada supresión, se podría considerar la competición en estos pacientes. Y luego sí que queríamos dar unas pinceladas de miocarditis, sobre todo las consideraciones que hay que tener de vuelta a la práctica deportiva, porque normalmente estos son pacientes jóvenes que están muy acostumbrados a moverse, a hacer deporte y que los 3-6 meses en los que los tenemos parados, pues se les hace un mundo. Como os sonará y ya os acabo de decir, el pilar principal del tratamiento de esta patología es el reposo deportivo estricto durante los primeros 3-6 meses. Y decir que para considerar la vuelta a la actividad competitiva o de alta intensidad, el gol estándar actualmente es la resonancia magnética, en la que tenemos que asegurarnos de que hay una resolución de la inflamación activa, una ausencia de edema agudo y en la que valoramos también la presencia de realce tardío, que nos dice que puede haber cicatrices que predispongan al tener un sustrato arrítmico y a potenciales arritmias. Además de eso, se dice que hay que tener una función ventricular normal para volver a la actividad deportiva de alta intensidad, que tiene que haber una normalización de los biomarcadores, de la PCR, de la troponina T y que tenemos que tener una ausencia de arritmias documentadas en un Holter o en una ergometría posterior. Ya, por último, terminar con un escenario cada vez más común que ya os ha adelantado Joan, que es la cardiopatía isquémica y los atletas máster. En este gráfico veis lo que os adelantaba Joan, que conforme nos vamos acercando a los 35 años, que es el límite que ponemos, el porcentaje de muerte súbita que atribuimos a la cardiopatía isquémica es cada vez mayor, ¿vale? Y es por eso por lo que se ha puesto ese límite. Y aunque es cierto que los pacientes de más de 35 años tienen un mejor perfil cardiovascular por realizar deporte, no tenemos que pensar por ello que son inmunes a la cardiopatía isquémica, ¿vale? En este caso, como ya os ha dicho Joan, y al contrario que en los anteriores, las guías sí que nos dan unas directrices de cómo proceder si estos pacientes se nos presentan en la consulta para un pre-screening. Tanto en las guías europeas como americanas, que no me voy a meter mucho porque ya lo ha dicho Joan, nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo pretest de nuestros pacientes, ¿vale? Incluso las europeas nos dicen que tenemos que evaluar el nivel de actividad física que está haciendo nuestro paciente o que quiere empezar a hacer, porque no es lo mismo que quiera practicar golf que quiera escalar el Kilimanjaro, ¿vale? Y ya sí que si estamos hablando ya con pacientes con eventos diagnosticados, en este grupo la clave no es solo mirar la anatomía coronaria, sino descartar que tengamos isquemia funcional inducible con el esfuerzo. En un deportista que se considera de bajo riesgo, es decir, que tiene una FEBI conservada, que no tiene isquemia en las pruebas de estrés y que no tiene arritmias complejas inducidas, podemos considerarlo apto para continuar con la práctica deportiva. Y luego ya por último os queríamos traer un caso clínico, os vamos a contar el caso de un varón de 22 años.
Este chico vino al pre-screening de un proceso de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Era un paciente atlético, realizaba unas 10-12 horas de ejercicio semanal, mayoritariamente ejercicios isométricos, y no presentaba ni historia cardiovascular, él no estaba completamente asintomático, ni tampoco tenía antecedentes de muerte súbita en la familia, y la exploración física también fue anodina. Este es el electro que se le realizó en el screening siguiendo las directrices europeas, y como veis aquí tenemos unas test negativas inferolaterales en 2-3 AVF y de V4 a V5 que, siguiendo lo que nos ha contado Lucía, entrarían dentro de los criterios anormales, ¿vale? Con esto se decidió ampliar el estudio del paciente y se le realizó una ecografía en la que podéis ver que, aunque la función del ventrículo izquierdo en este caso parece normal, puede ser que el ventrículo izquierdo esté algo dilatado, y sobre todo en el Doppler de abajo, que si se mueve, si me lo puedes poner, Rafa, veis que tiene un jet de regurgitación aórtico, y en el último, bueno, me creéis, tiene un jet de regurgitación aórtico en el Doppler color, y en la última imagen parece incluso que pueda tener un shunt interauricular. Con esto se le hizo también una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que lo que destacaba era un consumo de oxígeno de 40 mililitros kilogramo minuto, lo cual se correspondía con un 93% del predicho. ¿Eso qué quiere decir? Un 93% de lo que se predice para su grupo de edad y sexo en pacientes sedentarios, lo cual para un varón que va a entrar al ejército y que hace ejercicio regularmente podríamos decir que es relativamente bajo. Además, en la gráfica del pulso de oxígeno nos llama la atención una meseta a altas cargas que nos hace pensar a nosotros que el volumen latido a estas cargas de ejercicio no es normal. El resto de la prueba estaba dentro de la normalidad. Con esto se hizo también una resonancia magnética en la que se vio una dilatación marcada de ambos ventrículos y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 45%. Sí que es verdad que se vio que tenía una CIA ostium secundum, que veis aquí, pero que no parecía relevante clínicamente, y lo que sí que se confirmó fue una válvula aórtica bicúspide, ¿vale?, con una doble lesión ligera. Como en la resonancia se vio una FEBI del 45%, se hizo un ecocardiograma de estrés y sí que se vio que el paciente mantenía una reserva contráctil. La FEBI aumentaba con el esfuerzo del 45 al 57%, es decir, más de un 12%, lo cual pueda sugerir que tenemos algo de reserva fisiológica. Hicimos también un ecocardiograma transesofágico para evaluar mejor la función de esa válvula, y se vio que la insuficiencia sí que parecía ligera, pero que la estenosis en este caso era moderada, y por el ecocardiograma transesofágico parecía, conforme habían ido pasando los meses, que teníamos una función biventricular ligeramente reducida. Vale, también se le hicimos un Holter, ¿vale?, que lo único que se vio fue un tono vagal aumentado con una frecuencia mínima de 32 latidos y una extrasistolia supraventricular del 2,5%, con extrasístoles ventriculares aislados. Se hizo también un screening familiar que fue negativo y un test genético que también fue negativo. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el chaval? Le decimos que realice ejercicio, que no, que realice solo ejercicio ligero, que no haga altas cargas. Bueno, parece que lo que tenemos hasta ahora, ¿no?, son dilatación biventricular, una válvula aórtica bicúspide y una CIA que no parece relevante clínicamente en un paciente, recordáis, asintomático. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Sí, no, hasta que aparezcan síntomas. La realidad es que parece que no tenemos ningún marcador de riesgo. La FEBI está en torno al 45%, aumenta con el esfuerzo, sin fibrosis ni arritmias documentadas. ¿Vale? Entonces, lo que se le dijo en este caso es que, aunque parecía que el ejército no iba a ser parte de su futuro, no había una indicación clara para el cese del deporte de competición o alta intensidad, salvo que aparecieran síntomas. Y bueno, a día de hoy lo que ha pasado es que el chico ha decidido reducir voluntariamente la carga de ejercicio a 5 o 10 horas semanales, y se le ha hecho una reso de control en la que todo continúa estable. La disminución de la carga de ejercicio y que continuemos con la disfunción ventricular a pesar del tratamiento sugiere que sí que puede haber una patología de base.
Y ya para concluir, decir que, como os ha dicho Joan, aunque no hay ningún programa de cribado universal, sí que tenemos unas directrices en las que nos dicen que el electrocardiograma de 12 derivaciones parece una prueba con alto rendimiento diagnóstico siempre que sea interpretada por personal cualificado, mientras que el screening genético todavía tiene un papel incierto, sobre todo por esas variantes de significado incierto o con baja penetrancia en las que no sabemos muy bien qué hacer. Y su alto coste de efectividad para el sistema. Sí que es verdad la cara B del deporte, pero bueno, decimos que el ejercicio sigue siendo la mejor polipíldora que tenemos y que no porque tengamos una cierta asociación con la aparición de FA o de fibrosis tenemos que dejar de aconsejarlo. De hecho, lo más importante del cambio de paradigma que ha habido en los últimos años y de las nuevas investigaciones que ha habido últimamente es este cambio del paternalismo restrictivo que teníamos antes a esta toma de decisiones conjunta con el atleta y con el médico, en el que cada vez se aboga más por la autonomía del paciente. Y muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Tiene una pregunta sobre la despido o los pacientes para consejo deportivo? En la pública, no. En la pública la realidad es que tampoco recibimos muchísimos pacientes para consejo deportivo. Lo cierto es que no existe un servicio de cardiología deportiva como tal. Lo más cercano que tenemos en la pública a un servicio de cardiología deportiva es la unidad de rehabilitación cardíaca, una unidad de entrenamiento sobre todo para pacientes. Y ahí rehabilitamos a pacientes, no deportistas, pero también pacientes que hacen deporte, ¿no? Pero yo creo que esto es importante y por eso me ha parecido, bueno, aparte de felicitaros por la presentación, que creo que es una revisión muy completa, felicitaros por la elección del tema, porque creo que esto es algo muy de actualidad. Probablemente no todos tengamos en nuestro día a día pacientes de alto rendimiento, pero lo que está claro es que lo que sí tenemos todos en nuestro día a día es pacientes con un rendimiento muy alto. ¿Esto quiere decir? Pues que hay muchísima gente que hace muchísimo deporte, que entrenan muchas más horas incluso que los deportistas de competición, muchas más horas, pero lo hacen de una manera más desestructurada, más descentralizada, sin medir las cargas y, por supuesto, muchas veces sin supervisión, sin asesoría profesional y muchas veces sin revisiones médicas, ¿no? Y esto lo que hace es que en la población amateur es donde más complicaciones suele haber, complicaciones graves con la muerte súbita. Entonces, yo creo que tenemos que estar todos un poquito familiarizados con la fisiología del ejercicio en este tipo de pacientes, darles el mejor consejo posible. Y luego, muy importante, obviamente, el cardiólogo debe ser experto, ¿no? Pero el médico no cardiólogo por lo menos debe aprender a identificar esos patrones en el electrocardiograma que nos hagan pensar que este paciente hay que llevarlo a un servicio de cardiología para una evaluación más profunda o que es una adaptación fisiológica, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que obviamente tenemos que tener unos conocimientos profundos de fisiología de ejercicio, porque hoy en día el ejercicio es una herramienta más terapéutica para nuestros pacientes y eso está cada vez más penetrado en nuestra realidad asistencial, ¿no? Como nuestra rehabilitación cardíaca. Entonces, me parece muy pertinente y la verdad que lo hemos hecho. Pues si hay algún comentario, ¿alguna pregunta más? Nada, pues lo dicho, enhorabuena por la sesión, muy interesante, Alejandro. Y nada, alguna chicos, sobre esto, muchas gracias por venir. Nos vemos la semana que viene.